pero poco a poco lo vamos comprendiendo. Entonces, seguimos con este otro ejemplo, límite cuando x tiende a pi medios de coseno de x sobre seno de x, aplicando el teorema, es límite cuando x tiende a pi medio de coseno de x entre el límite cuando x tiende a pi medio del seno de x. Nuevamente, el coseno y el seno son funciones continuas. ¿A qué valor va a tender la y cuando la x se aproxime a pi medios? A la imagen de pi medios. ¿Y cuál es la imagen de pi medios? Pues coseno de pi medios vale 0 y el seno de pi medios vale 1. 0 entre 1 da 0. 6. Límite cuando x tiende a 3 del neperiano de x menos 2. Aquí estamos aplicando el teorema de función compuesta. El operador límite entra dentro del argumento del logaritmo y x menos 2 es una función continua. ¿A qué valor va a tender la y cuando la x esté muy cerca de 3? A la imagen de 3. Por lo tanto, 3 menos 2 me da 1. Neperiano de 1 me da 0. Igual aquí, límite cuando x tiende a 2 de elevado a coseno de pi por x. Nuevamente es una función compuesta. La identifico como función compuesta porque comparo con la notable y la x fue cambiada por coseno de pi por x. Por lo tanto, el operador límite entra a la interna y esto queda como e elevado a coseno del límite cuando x tiende a 2 de pi por x. Aquí vuelve a entrar el límite a la interna, o sea, aquí hay una triple composición, y esto me queda elevado al coseno de 2pi. El coseno de 2pi da 1, da e a la 1. Y lo mismo con la raíz. Límite cuando x tiende a 2, de la raíz de x cuadrado menos 2x más 1, entra el operador límite dentro de la cantidad subradical. Aquí hay una resta, una suma y resta de tres funciones, separamos en tres límites. En la primera hay una potencia, por lo tanto queda el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. 2 por x es un producto, por lo tanto ese 2 constante sale y me queda por el límite cuando x tiende a 2 de x. Y límite cuando x tiende a 2 de 1, 1 es una constante, no depende de la variable x, por lo tanto da 1. Quedaría 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1, da raíz de 1, ¿ok? ¿Alguna pregunta aquí antes de avanzar? Ahora vamos a hablar de los tipos de límites. Los límites laterales. Los límites laterales son los que estudiamos estrictamente a la izquierda o estrictamente a la derecha del número. Lo expresamos así. Vamos a ver la animación primero. Fíjense, la x se acerca a por la derecha, tomando valores mayores que a. Buscamos gráfica, encontramos que hay gráfica y me da muy cerca de L. Y L más epsilon. Entonces, fíjense, ya está. Busco gráfica, miren, ahí hay un pedacito de gráfica, ¿lo ven? Por eso decimos límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a L. ¿Ok? Eso, este dibujo se expresa simbólicamente con este cuadrito que tengo en verde. Significa que la y en la función y igual a f de x se aproxima mucho al valor L cuando la x está muy próxima de A, pero con valores mayores que A. Por eso ese signo allá arriba en la A significa por la derecha. No decimos A positivo, decimos A por la derecha. Ahora, el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x significa que la y en la función f de x se aproxima mucho a L cuando la x se aproxima a A, pero por valores más pequeños que A. Lo vemos aquí en el dibujo. La x se aproxima mucho a A por el lado izquierdo, está muy cerca. Buscamos y, encontramos y vemos que esa y está muy cerca del valor L. Mira, ahí está. Fíjense en la gráfica, mira, encuentro una y, que le hago ese zoom para que la puedan ver,
que está muy cerquita de él. ¿Okay? El concepto de límite, como es algo que se aproxima mucho, es casi imperceptible para el ojo. ¿Okay? Por eso hacemos este juego de hacer la ampliación, el zoom, etc. Ahora fíjense, si el límite a la izquierda y el límite a la derecha nos dan iguales, como en este caso, decimos que el límite existe y es único. Queda la gráfica atrapada alrededor del valor L. ¿Sí? Límite cuando x tiende a de f de x igual a L, si el límite existe es único, por lo tanto es el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x igual a L. Y L da un número real, es decir, da 8, 3, un medio, menos pi, menos raíz de 2, 5, un número real. ¿Ok? Para que el límite exista, tiene que dar un número real. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa en la parte entera? Atención. Ya vimos que la parte entera son trocitos de segmentos horizontales. Miren qué pasa con la parte entera cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Qué significa 1 por la derecha? Estamos del lado derecho, la x es mayor que 1. Busco gráfico y lo encuentro aquí. ¿A qué valor tiende ese gráfico? Esa y, ¿a qué valor tiende? A 1. Pero ¿qué pasa cuando estoy por la izquierda? Cuando estoy por la izquierda estoy de este lado. Es menor que 1 la x, muy cerquita pero menor. Encuentro gráfico. Aquí es ese segmento horizontal. ¿Cuánto vale esa y? 0. A la derecha me dio 1, a la izquierda me dio 0. ¿Qué pasa con ese límite? Ese límite no existe. Porque a la izquierda me dio diferente de a la derecha, me dio dos números distintos. Para que el límite exista, la y tiene que tender al mismo valor, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el límite lateral? Ok. Segundo tipo de límites. Límites al infinito. Fíjense en el artículo. Cuando yo digo límites al infinito, a lo que me refiero es que la x está tomando valores muy grandes o la x está tomando valores muy pequeños. Eso en matemática nosotros lo expresamos con un símbolo, el símbolo infinito, ya conocido por todos. Infinito no es un número, muchachos. Infinito es un ente, un símbolo matemático que nosotros utilizamos para expresar que una cantidad es muy grandota o que una cantidad es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de límites de infinito, nos podemos enfrentar a situaciones como esta. Vean el dibujo. Lo voy a poner de nuevo, fíjense qué pasa. En la medida que x toma valores muy grandes, mira la y de la gráfica, se va acercando a una recta horizontal. Entonces decimos, la recta y igual b es una asíntota horizontal de la función y igual f de x, si el límite cuando x tiende a infinito de f de x da igual a b. Para valores muy grandes de la x, la y se aproxima a un valor, a una horizontal. Se aproxima, pero nunca es igual. Fíjense que si vamos haciendo zoom de la gráfica, vamos viendo que se acerca, pero nunca toca a la recta. ¿Ok? Nunca toca la recta para valores grandes de la x. Pero la relación asintótica también puede ser para valores muy pequeños, es decir, hacia el menos infinito. Si x tiende hacia el menos infinito, la y se va acercando a b, pero no la toca. Eso lo expresamos así. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a b. B tiene que ser un número real. Cuando ocurre esto, o bien ocurre esto, decimos que la función y igual a f de x tiene una asíntota horizontal. La relación asintótica
con rectas horizontales es hacia extremos del eje X. Es decir, para valores muy pequeños del eje X o para valores muy grandes del eje X. Para valores en el centro no hay relación asintótica, pudiera cortar la asíntota a la curva. ¿Okay? Eso pudiera ocurrir. Vamos a ver un ejemplo. Miren el ejemplo. Y igual a 1 sobre X, que es conocida. Esa es la hipérbola equilátera con ejes rotados con respecto a los ejes de coordenadas. Miren lo que ocurre. Para valores muy grandes de la X, la Y, la gráfica, lo rojo, ¿a qué valor se acerca? A 0. Y para valores muy pequeños del eje X, tengan en cuenta que esto yo lo prolongo así. ¿Qué le pasa a la Y? La Y también se acerca a 0. ¿Sí? Entonces decimos, el límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X me da 0. El límite cuando X tiende a menos infinito de 1 sobre X me da 0. 0 es un número real. La recta y igual 0 es una asíntota horizontal de una función. Entonces ustedes aquí tienen que sacar una conclusión. En un límite, cuando yo tengo un número real dividido entre un número muy grande, muy grande, muy grande, esa división tiende a 0. Imagínense que yo tengo una torta de 3 kilos y la quiero repartir entre 15.000 personas. ¿Qué le va a tocar a cada persona? Una migaja de torta. Eso tiende a 0. Al dividir entre números muy grandes, el resultado de la división, haciéndose cada vez más pequeño, tiende a 0. ¿Okay? Límites infinitos. ¿Cuál es la diferencia con límites al infinito? Cuando yo hablo de límites al infinito, yo estoy hablando de la X. La X tiende al infinito o al menos infinito. Cuando yo digo límites infinitos sin el al, estoy hablando de la Y, cómo se comporta la Y. La Y tiende a infinito o tiende a menos infinito. Entonces, límites infinitos son límites que al estudiarlos se observa que la Y crece sin cota. ¿Qué significa que la Y crece sin cota? Que cada vez la Y toma un valor más grande y en algún momento sobrepasa cualquier número positivo. O también puede ser, bueno, esto simbólicamente lo expresamos, límite cuando X tiende a df de X igual a infinito. Significa que cuando la X se aproxima al valor A, la Y toma valores muy, 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 muy grandes. Pero fíjense que yo no estoy diciendo la Y toma un valor grande. Yo estoy diciendo que la Y toma valores muy grandes. Crece sin cota. Por eso es que infinito no es un número. Infinito representa que esa Y se dispara hacia el cielo. Toma valores inmensos. ¿Ok? Ustedes conocen múltiples funciones en las que eso ocurre. Ya las han estudiado tanto en el colegio como el semestre pasado. Por ejemplo, la función tangente. Cuando la X tiende a pi medios por el lado izquierdo, la Y se dispara hacia arriba. Por eso es que X igual a pi medios es una asíntota vertical de esa función. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si es en el caso de que X tienda a df de X y me da, perdón, en el caso del límite cuando X tiende a df de X igual a menos infinito. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Y toma valores muy, muy pequeños. En otras palabras, la Y se dispara hacia abajo, la Y va hacia el menos infinito. ¿Ok? Cuando esto ocurre, estamos en presencia de asíntotas verticales. Fíjense la diferencia. Las asíntotas horizontales, X tiende a infinito o a menos infinito y Y tiende a un número. En las asíntotas verticales es exactamente al revés. La X tiende a un número y la Y tiende a infinito o a menos infinito. ¿Cuándo hay presencia de asíntotas verticales? La recta X igual a A es una, aquí hay un error, asíntota vertical de la función si alguno de los siguientes límites es verdad. Límite cuando X tiende a df de X da más infinito, o límite cuando X tiende a por la derecha df de X da más infinito, o límite cuando X tiende a por la derecha df de X da menos infinito,
O bien el límite cuando x tiende a de f de x da menos infinito, o bien el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x da menos infinito, o bien el límite cuando x tiende a por la derecha, aquí hay también un error, uno de ellos es por la derecha, da menos infinito. Ah, no, está bien. Aquí por la derecha al más infinito, por la izquierda al menos infinito, por la derecha al menos infinito, por la izquierda al menos infinito. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Y igual 1 sobre x otra vez. Fíjense qué pasa cuando la x está muy cerca de 0. Por el lado derecho, ¿dónde va la gráfica? Si yo busco hacia abajo, si la x está aquí y yo busco hacia abajo, no hay gráfica. Pero si la x está aquí y yo busco hacia arriba, la y cada vez va más arriba mientras más cerca esté la x de 0. Ahí decimos, cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 sobre x tiende a infinito. ¿Sí? Voy a repetir la animación para que la vean. Miren el puntico, mientras más cerca está de 0, la x, la y, va hacia el más infinito. ¿Qué pasa por el lado izquierdo? Mientras más cerca está de 0, la y va hacia el menos infinito. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x igual al menos infinito. Miren, 1 entre un número muy chiquito, 1 entre 0,1 me da 10. 1 entre 0,01 me da 100. 1 entre 0,001 me da 1000. 1 entre 0,0001 me da 10.000. Mientras más chiquito el denominador, más cerquita de 0, la división me va dando cada vez más grande. ¿Y cuándo sé si es más infinito o menos infinito? Operación de signos. ¿Ok? Menos entre menos, más entre más, menos entre más, etc. Entonces, un número dividido entre un número muy pequeño va a tender a más infinito o menos infinito dependiendo de los signos de esos números que estamos dividiendo. Miren en el logaritmo neperiano de x. Si x se aproxima mucho a 0 por el lado derecho, y solamente lo puedo hacer por el lado derecho porque por el lado izquierdo no hay gráfica. Y si el límite es estudiar qué le pasa a la y cuando la x se aproxima mucho a un número, pues no tiene sentido que yo busque un límite en números donde no está definida para ningún número, ningún intervalo la función. Por eso estudiamos a la derecha de 0. ¿Qué pasa cuando la x está muy cerca del 0 por el lado derecho? La y tiende a menos infinito. ¿Cómo expresamos eso? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha del neperiano de x da menos infinito. Por lo tanto, tanto en esta función como en esta función, la recta x igual a 0, x igual a 0, es una asíntota vertical de esas dos funciones. ¿Sí? Ahora fíjense, las asíntotas verticales no tienen nunca puntos de intersección con la curva, nunca, porque las asíntotas verticales ocurren en valores que no están en el dominio de la función. Son valores prohibidos para la función. Aquí 0 está prohibido, me produce una división entre 0, no está en el dominio. Aquí un logaritmo neperiano de 0 no existe, porque el logaritmo es la función inversa de la exponencial y jamás una exponencial da como resultado 0. ¿Ok? Entonces, nunca, nunca, nunca una función tiene puntos de intersección con su asíntota vertical. Pero sí puede tener puntos de intersección con las asíntotas horizontales, porque la relación asintótica con las rectas horizontales es para valores grandes de la x, es decir, hacia el extremo derecho del eje x, o para valores muy pequeños de la x, es decir, hacia el extremo izquierdo del eje x. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Profe, en la del logaritmo neperiano de x, cuando tiende a cero, si hay números menores que cero, no se supone que un logaritmo no admite negativo. El logaritmo no admite negativos en el argumento. O sea, la x no puede ser negativa, ¿sí? El dominio es x mayor que 0. Ese es el dominio. Pero ¿quién es el rango? El rango es y pertenece a los reales. El resultado de un logaritmo puede ser cualquier número real. De hecho, mira la gráfica. Mira la gráfica. ¿Cómo es la gráfica? Para la X hay dibujo, hay línea roja desde 0 hasta el infinito. Para la Y hay línea roja desde menos infinito hasta infinito, porque esto se prolonga, ¿no? Claro, acuérdate que nosotros hacemos representaciones gráficas y son limitadas. Pero si yo voy prolongando esto, esto va creciendo, ¿sí? Entonces, mira, hay línea roja para la Y, para todos los reales. Entonces, mientras más cerca está, mira, si la X está aquí, busca la Y, te da este número. Si la X está aquí, busca la Y, te da este número. Es más, déjame hacerlo con líneas para que lo veas. Te da este número la Y. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo azul. La X está aquí. Busco Y, mira, ¿dónde está la Y? Aquí. Y si me acerca, y si la X se acerca más a 0, busca Y. ¿Dónde encuentro línea roja? Mira lo que le va pasando al segmento azul. ¿Qué le va pasando al segmento azul? Mientras más cerca está la X de 0. Se va haciendo. Se disminuye más. Exacto. El segmento se ve más largo, pero como estoy tomando valores negativos, digo, el segmento va tomando números cada vez más pequeños. Más El pequeño. valor de Y es cada vez más pequeño. ¿Y tiene un tope? No, no tiene. Mientras más cerquita está de 0, más pequeño te va dando. Entonces, ¿cómo expresamos matemáticamente eso? ¿Cómo lo decimos? Lo decimos así, tiende a menos infinito. Entonces, cuando la X tiende a un número y la Y tiende a menos infinito o a más infinito, ahí estamos en presencia de una asíntota vertical. Ok. ¿Ok? Sí, sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok, aquí comentario importante, observa qué ocurre para valores que no están en el dominio de la función, ya eso se los comenté. Y bueno, con esto hemos terminado la presentación. Yo pensé que no me iba a dar tiempo. Antes de irnos, me gustaría que lo viéramos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ok, antes de despedirnos, porque todavía creo que nos queda un ratico, me gustaría que lo viéramos utilizando Desmos y viéramos las gráficas. Muchos límites nosotros los vamos a poder resolver utilizando gráficas, sobre todo en cálculo 2. Por eso que ustedes tengan su resumen de sus gráficas notables es fundamental. No pierdan nunca de vista qué significa estudiar un límite. Estudiar un límite significa ver a qué valor se aproxima la Y cuando la X se aproxima a un valor. No pierdan eso nunca de vista, ¿de acuerdo? Porque eso les va a permitir entender muchas cosas. Fíjense, les voy a compartir la pantalla usando Desmos para que veamos funciones que ya hemos estudiado. Déjenme.
para que se vea mejor. Vamos a reducir aquí. Me voy a compartir la pantalla. Fíjense. Les estoy compartiendo la pantalla, grafiqué a la función tangente que ustedes ya la conocen. Fíjense que, ¿qué pasa? El límite estudia a qué valor se aproxima la y cuando la x se aproxima a un valor. Por lo tanto, el concepto de límite se estudia localmente. El límite cuando x tiende a 0 no es lo mismo que cuando x tiende a pi medio, que cuando x tiende a 3. Va a depender a qué valor se está aproximando. Fíjense ustedes, yo les dibujé aquí la asíntota, ¿lo ven? X igual pi medio y la función tangente. Voy a hacer un zoom. Miren qué pasa. Cuando la x se aproxima mucho a pi medios es la línea azul. Cuando la x se aproxima mucho a pi medios, voy a buscar la y. Mira qué le pasa a la y. Mientras más cerca está la x de pi medios, mientras más cerca está la x de pi medios, mira qué le pasa a la y. Mira la y. ¿Qué le va pasando a la y? ¿Qué vamos viendo en esa gráfica? Se va haciendo grande, 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 muy grande, cada vez más grande. Miren, si yo me paro aquí y voy subiendo, fíjense el valor que va tomando la X y la Y. La X y la Y. Nunca la línea roja toca a la línea azul. Vean el comportamiento gráfico. Yo veo esa gráfica y yo digo, mira, por la derecha de pi medios, la Y tiende al más infinito. Por la izquierda de pi medios, ¿qué le pasa a la Y? La Y tiende al menos infinito, ¿sí? Fíjense en 0. Si yo estudio en 0, si X está muy cerca de 0, ¿qué le está pasando a la Y? ¿A qué valor se aproxima en esa gráfica? Cuando la X está muy cerca de 0, en ese dibujo, ¿a qué valor se acerca la Y? En ese dibujo. ¿A 0 también? A 0 también. Entonces yo diría ahí, el límite cuando X tiende a 0 de tangente de X es 0. Y si yo les digo a ustedes pi cuartos, ¿qué pasa en pi cuartos? Vamos a dibujar X igual a pi cuartos. Cuando la X está muy cerca de pi cuartos, X igual pi cuartos es la recta verde, pero cuando la X está muy cerca de pi cuartos, en la gráfica roja, ¿a qué valor se acerca la Y? Mira, vamos a verlo por aquí. La X se va acercando a pi cuarto, a pi cuarto, a pi cuarto por el lado izquierdo. ¿A qué valor se está acercando la Y? Ahí. ¿A qué valor? A 1. Y si voy por el lado derecho de pi cuarto, es decir, X es mayor que pi cuarto, vengo por aquí. ¿A qué valor se va acercando la Y? A 1 también. También. ¿Por qué? Porque ahí la función es continua. Donde la función sea continua, el límite y la imagen son iguales. ¿Ok? Y por eso es que cuando estamos estudiando límites, nosotros no sustituimos la X por el valor al que tiene. Pero nunca, nunca la X toma ese valor. Se aproxima mucho, 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 muchísimo, pero nunca toma ese valor. ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguna pregunta aquí? Vamos a ver otro ejemplo. Profe, ¿qué dijo? Que cuando la función es continua, la imagen y ¿qué fue lo otro? Es igual. Al límite. El límite y la imagen son iguales. Miren, vamos a ver la exponencial. Miren qué pasa con la exponencial. Vamos a cambiar el color de esa señora para que no sea negra. Vamos a ponerle naranja. ¿Qué pasa con esa señora? Mira, voy a estudiar cuando X tiende a menos infinito. Me voy para allá, valores
pequeñísimos de la X. ¿Qué pasa cuando la X tiende a menos infinito? Mira, en la medida que yo voy haciendo zoom, ¿qué pasa con el eje X y la curva? ¿Ves que están separaditos? En la medida que X tiende al menos infinito, X tiende a menos infinito, ¿qué le está pasando a la Y en esa gráfica? ¿A qué valor se acerca la Y? La línea naranja, ¿a qué valor se acerca cuando X va al menos infinito? La Y se acerca a 0. Aquí, mira, por efectos del software, vemos la línea naranja encima del eje X. Pero cuando yo le hago zoom y veo qué está ocurriendo, qué está pasando ahí, yo voy a ver que ella nunca verdaderamente lo toca. Se acerca, pero nunca lo toca. Miren, ¿ves? En la medida que yo me voy viendo que hay una separación que es imperceptible para mi ojo. Esto que está aquí con números es el eje X. Y la línea naranja es la función e a la X. En la medida que X va tomando valores muy pequeños, es decir, cuando X tiende a menos infinito, la Y de esa gráfica tiende a 0. Eso es lo que va a pasar. Ahora fíjense. Si X tiende a 0, cuando la X está muy cerca de 0, ¿a qué valor tiende la Y en esa gráfica? Si X está muy cerca de 0, busco gráfica. La gráfica es la línea naranja o amarilla, no sé. ¿A qué valor tiende la Y? ¿Dónde hay gráfica? Aquí. ¿A qué valor tiende? Al 1. Muy bien. Ahora mira, si X tiende a más infinito para allá, X toma valores muy grandes. ¿Qué le pasa a la Y? ¿Qué le está pasando a la Y mientras la X está tomando muy grande? Mira los valores de X, mira qué le va pasando a la Y. Mientras más grande se va haciendo la X, ¿qué le va pasando a la Y? Cada vez más grande. ¿Qué decimos allí? X tiende a infinito, pues Y también tiende a infinito, en este caso. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista que estudiar un límite es ver qué le pasa a la Y cuando la X se acerca mucho a un número. Profe, entonces aquí también sería una función continua, ¿no? Esta es una función continua también. Pero incluso en funciones no continuas podemos estudiar límites. Fíjate, estudiamos el límite con la tangente y la tangente no es continua en todo su dominio. Ella tiene puntos donde ella no es continua, en pi medio, en 3 pi medios, en 5 pi medios, que son todos esos números donde me produce una división entre ceros. Las funciones pueden ser discontinuas por varias razones. Una razón porque está definida a trozos y una ecuación no empata con la otra, ¿sí? Otra razón porque hay valores que no están en el dominio, porque se producen divisiones entre ceros o porque se producen valores prohibidos, ¿sí? Esa es otra razón por la cual puede no ser una función continua. Sin embargo, yo puedo estudiar límites en números que no estén en el dominio. En números. Es decir, yo puedo estudiar, como ya vimos en la tangente, yo puedo estudiar el límite en pi medios. ¿Por qué lo puedo estudiar? Porque a la derecha de 0 y a la izquierda de 0, a la derecha de pi medios y a la izquierda de pi medios, hay función. ¿Ok? Y no solamente en pi medios, en cualquier... ¿Y qué pasa? Porque se está pintando yo puedo estudiar límites en números que no estén en el dominio. Lo que no tiene sentido es estudiar límites en intervalos donde no hay función. Eso sí no tiene sentido.
Me explico. En el logaritmo neperiano, yo puedo estudiar límites a la derecha de 0, pero no tiene sentido que yo estudie límites para números negativos en el logaritmo neperiano de x. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque el logaritmo neperiano de x para números negativos no hay gráfica. En cambio aquí, esta es la tangente. Del lado izquierdo y del lado derecho de pi medios hay gráfica. Entonces yo puedo estudiar el límite a la izquierda y el límite a la derecha, aunque en pi medio no haya función, porque pi medio no está en el dominio. No sé si me expliqué en la idea.